Y bueno, vamos a Actos 20. Actos capítulo 20. Y versículo 22, el apóstol Pablo dice: Y ahora he aquí que yo, constreñido del Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de prisiones en la Santa Biblia. Y por favor, Señor, sácame de su hogar y úsame como un instrumento de su gloria para dar este mensaje a los hermanos y a mí también. Y damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como ves aquí, parece que el apóstol Pablo sabía que muy pronto iba a entrar prisiones y tribulaciones. Y para que sepas, Pablo ya estaba en una ciudad que se llama Mileto, y él estaba hablando a los ancianos de Efeso acerca de este asunto. Pero es muy interesante que él dice prisiones y tribulaciones, porque puedes mirar eso en dos maneras. Que él está separando para énfasis, porque parece que si estás en prisión, ¿cierto? Si eres un prisionero o algo así, eso es una tribulación. Pero también puede ser que estás separándolos porque son cosas diferentes. Y depende cómo lo miras. Si hay una ambigüedad acerca de ese asunto de prisión. Y la verdad, hermanos, que cuando eres aprisionado en una manera, hay como dos sentidos con eso. Puedes mirarlo en el sentido de eres atrapado en una manera. Y de otra manera es que solamente algo te aguanta. ¿Sí, ve? Entonces, algo para pensar, ¿no? Algo para mirar. Entonces, lo que quiero hacer en este mensaje es básicamente ver lo que son las prisiones en la Santa Biblia. Y vamos a comenzar con Actos 23. Actos 23 y versículo 27. Y esto es después de lo que Pablo había dicho ahí en Actos 20. Entonces puede ser que vamos a encontrar algo que pasó con él históricamente. ¿Sí ve? Actos 23 y versículo 27, la Biblia dice: a este varón, tomado por los judíos y que le comenzaban a matar, libré yo, sobreviniendo con una compañía de soldados, entendiendo que era romano, hablando de Pablo. 29. Y hallé que le acusaban de algunas cuestiones de la ley de ellos, mas que ningún crimen tenía digno de muerte o de prisión. Y aquí en el contexto está hablando de prisión, como siempre estamos pensando, o usualmente, que es la cárcel, ¿no? Y la verdad es que sí. Si vas a ir a prisiones, puede ser que incluye ese tipo de prisión. Y sabemos que la cárcel es un lugar de servidumbre. Es un lugar que es difícil. Estás atrapado en un lugar, no puedes salir. Quién sabe si van a darte comida y algo para beber. Y también tienes que tratarse con la gente que están adentro de esa cárcel o esa prisión contigo. Y quién sabe cómo van a ser. ¿Sí va? Actos 21. Actos 21 y versículo 10 dice, y aquí vamos a ver lo que dice un profeta específicamente a Pablo. Actos 21 y versículo 10 dice, y quedándonos allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo,
el cual, como vino a nosotros, tomó el ceñidor de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, atándose, ¿ves? Así. Al varón, cuyo es este ceñidor, así le atarán los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles. Eso es lo que leímos en Actos 23, ¿sí, verdad? Lo cual, como oímos, versículo 12, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy presto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, cesamos de instarle, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Y entiende que este profeta Ágabo estaba dando profecía, algo del Señor a Pablo, diciendo que si él va a Jerusalén, que esto pasará. Dios diciendo que no era su voluntad para que Pablo se va por allá. Y Pablo, él quería ir a Jerusalén. Y él dijo que yo estoy dispuesto hasta morir para ir allá. ¿Sí ve? Entonces los hermanos no podían persuadirle no ir a Jerusalén. Y eso resultó en él estando en problemas hasta que, bueno, estaba en prisión para un rato. ¿Sí ve? Pero ya ves porque hay una ambigüedad con lo que había dicho Pablo en Actos 20. Okay. Porque él, cuando habló de prisiones y tribulaciones, él no sabía cuál eran, pero él estaba bien con eso. ¿Sí ve? Como él lo miraba como algo positivo, interesantemente. Entonces eso es como una pista para eso ese mensaje, hermanos. Pero vea que sí, Pablo se fue a la prisión, se fue a la cárcel. Y como sabemos, la prisión es básicamente tipología de otro tipo de servidumbre que pasa con todos, y eso es esa servidumbre espiritual, ese tipo de prisión que te aguanta y asegura que no puedes escapar lo que pasa en este mundo. Vamos a Actos 8 para que veas que la Biblia lo dice. Actos 8. Actos 8 y versículo 23. La Biblia dice. Porque en hiel de amargura, esto es Pedro hablando con un hechicero que quería comprar el Espíritu Santo con plata. Pedro dice a él, porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad, veo que está, si hay una prisión de iniquidad, hay un aguanto que hace el misterio de iniquidad, es decir, el príncipe de la potestad del aire que influencia y controla el mundo, siendo el Dios de este siglo. Ese diablo, ese Satanás, controla todo e influencia todo. Tanto que esta persona pensó que podía comprar el Espíritu Santo con plata. ¿Dónde llega un pensamiento así? No de Dios. Y si no es de Dios, automáticamente es el enemigo, ¿sí ve? Pero nota que hay una prisión que es así, que te aguanta, que no te deja, que te ata. Estás atada por eso y no puedes escapar. ¿Sí ve? Romanos 8 y versículo 15 para ver como aspectos de esta prisión de iniquidad. Romanos 8 y versículo 15 la Biblia dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. Y esa prisión de iniquidad es básicamente influencia por el espíritu de servidumbre que te da temor. Porque el temor del hombre pondrá lazo a cualquiera persona. ¿Sí ve? Y el enemigo, Satanás, él usa su espíritu de servidumbre para que caes en temor, para que sigues atrapado en su prisión de iniquidad. Acuerda que el misterio de iniquidad influencia todo. Es por eso que el mundo, hay todo lo que está pasando que es muy malo en ese mundo. Guerras, rumores de guerras, problemas, conflictos con Ucrania y Rusia. Todo lo que está pasando en Estados Unidos cuando dicen que el bueno es malo y lo malo es bueno. Cuando no saben qué es la diferencia.
o que no hay diferencia entre género y sexo, y por eso no saben la diferencia entre macho y hembra. Todos esos problemas que ves, ¿sí, verdad? Todo eso tiene que ver con ese misterio de iniquidad, esa prisión en que estamos aguantados. Y Satanás usa el mundo, usa la sociedad para poner a personas en ese espíritu de servidumbre para que ellos se quedan debajo del temor del hombre. Y por eso es un lazo. ¿Sí ve? Por ejemplo, escuchaste algo que se llama presión del grupo. Eso pasa mucho con adolescentes que sienten que tienen que hacer algo para que puedan ser parte del grupo bueno, ese clique de otros adolescentes. Y 99% del tiempo es para hacer algo malo, no algo bueno. ¿Sí, ve? Y temas a esos hombres, quieres ser aceptado y por eso el enemigo te tiene atado. ¿Sí, ve? O alguien te juzga o te burla y dice cosas contra ti. Todo eso asegura que tienes temor a los hombres. ¿Sí, ve? Es por eso que hay muchas personas en este mundo que no quieren vivir contra el status quo, no quieren pelear contra lo que está establecido, no quieren hablar contra religión y política porque esos son temas que son prohibidas o algo así. Todo eso es la influencia de Satanás, es esa prisión de iniquidad. Especialmente si eres alguien como yo o otros cristianos que son creyentes de la Biblia que van a decirte que el mundo no está progresando, está cayendo. Y si no lo ves es porque usted no quiere verlo. Esa prisión de iniquidad tiene un aguanto a los hombres, no pueden escapar. No en su poder, ¿sí ve? Entonces ya ves como ese efecto social. Romanos 8 otra vez. Romanos 8 y versículo 21. Vamos a ver otro aspecto de esta prisión de iniquidad. Romanos 8 y versículo 21 dice, de que también la misma criatura será librada de la servidumbre de corrupción. Y a eso de la servidumbre de corrupción. No puedes escapar su muerte física si no sabía humano. Es imposible. Debe de creer en cosas como transferencia de su conciencia o que vas a encontrar una manera de hacer que su cuerpo se mantenga y no se corrupta. Todo eso son mentiras del diablo. La ciencia nunca va a llegar a eso. La ciencia ni siquiera puede ayudar con muchas cosas como crear vida. No es capaz. ¿Sí, ve? Gloria a Dios por la ciencia. Gloria a Dios por medicina. Y ayuda con mucho, pero hay límites con eso. Y debes conocerlo si realmente crees que puedes mantenerse y escapar la muerte física. Es una servidumbre de corrupción que no debemos evitar, sino mirar frente a frente para que podamos dar cuenta que estamos en una prisión. Pero la mayoría de la gente no quiere pensar en eso. Vean que están corruptiendo, vean que están poniendo más viejos, que piensan una cosa y su cuerpo no lo hace, pero lo ignoran. Y ese servidumbre de corrupción, entropía, en palabras científicas o físicas, si quiere eso, es inescapable, es inevitable. ¿Sí, ve? El dolor, la enfermedad son aspectos de la realidad que vamos a morir. Y todo eso es por ese que tiene el poder de la muerte, es a saber, el diablo. Es por él. La persona que había hecho esta prisión de iniquidad. Vamos a Gálatas 4. Gálatas 4, nos vimos algo social y algo físico, ¿cierto? Con su ser mismo, contigo. Entonces lo que falta es lo espiritual. Gálatas 4. Gálatas 4 y versículo 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños estábamos sujetos a servidumbre debajo de los elementos del mundo. ¿Qué son eso? Eso es hidrógeno y oxígeno y nitrógeno y hierro y calcio y estroncio. Eso es lo que es. No refiere a la tabla de elementos, hermanos. Esto fue escrito antes de que teníamos esa bendición que es esa tabla. Es una bendición grande.
Pero debes dar cuenta de eso. Lee el contexto y confirmar si realmente refiere a esas cosas o refiere a otra cosa. Es decir, versículo 8. Gálatas 4 y versículo 8. Empero entonces, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los flacos y necesitados rudimentos, a los cuales queréis volver a servir, hablando de esos ídolos, esos dioses falsos? Esos son los elementos del mundo. Son ídolos, son otro Jesús que no es el Jesús de la Santa Biblia, otro espíritu, otro evangelio, enseñanzas heréticas y falsas. Todo eso son los elementos de este mundo, porque ¿sabes qué? Ese príncipe de la potestad del aire, él está dando cada idea de eso. Cuando alabas un ídolo, estás alabando a él. Cuando crees una doctrina falsa, estás siguiendo a él. Cuando crees en otro Jesús, es él. Él es el otro Cristo en la Biblia. No es el Cristo del Señor, Él es el otro Cristo por ahí. ¿Sí, ve? Otro ungido. Era el querubín ungido. Todo eso como dice la Biblia. Y ya ves que esa prisión de iniquidad te atrapa. Tratas de escapar y te vas buscando religión y otra vez caes en otra prisión. Estás atrapada, no puedes escapar, ¿sí ve? Tratas de dejar todo eso como yo. Dice, yo voy a ser agnóstico, todo eso es una bobada. Y vives para sí mismo y das cuenta que usted no es Dios. O sigues mintiendo a sí mismo pensando que eres. Ignorando lo que realmente estás haciendo cuando afecta al mundo negativamente con sus decisiones, lo ignoras y solamente enfocas en ti y piensas que yo soy bueno cuando realmente eres alguien que es narcisista o lo que sea. Mucho soberbia y no lo ves. Y estás en esa prisión de iniquidad. Y como una cárcel, una prisión normal, puedes ir a las diferentes esquinas de ese cuarto, si quieres decirlo así, pero eso no cambia que sigues atrapado. No importa si estás en una esquina u otra, o quedas en el centro, o estás acostado, o estás sentado, o tratas de subirlo, tratas de cortarse de eso y no puedes. Sí, ¿verdad? Es una prisión. Pero ¿sabes qué? Es más fuerte que eso también. Todo eso son las malas prisiones que existen en la Biblia. Vamos a Jeremías 5. Jeremías 5. Jeremías 5 y versículo 4 dice, yo empero dije, por cierto ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Irme a los grandes y hablarles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ciertamente ellos también quebrantaron el yugo, rompieron las conyundas. Es decir, tenemos personas que saben de las cosas de Dios, reconocen que son correctos y ellos trabajan y obran directamente para el enemigo. Son ministros de injusticia que existen solamente para romper esas conyundas que llegan del Señor, tratando de encontrar la manera de meter el clave en esa cárcel para sacarte. Ellos llegan y hacen así a la persona que tiene la llave. ¿Sí, ve? Ellos predican contra el Señor para destruir. Y esos son los líderes religiosos y los líderes políticos que dicen que debes confiar en el gobierno. Claro que no. Confiar en mí, voy a hacer esto y siempre haces el opuesto. Pero cuando llega el momento de hacer los votos y elección, oh sí, ellos van a cumplir todo lo que quieres. Claro. ¿Sí, verdad? Pero tristemente a veces cristianos hacen eso a sí mismos. Acuérdate lo que pasó con Pablo. Recibió una palabra del Señor. Y él rompió esa conyunda diciendo que yo estoy dispuesto a morir para Dios. Creo que Dios sabía eso de él, pero él no quería que se fuera allá. No era según la voluntad de Dios, la voluntad directa. ¿Sí ve? Pablo tiene voluntad libre. Y Dios permitió que él se fue allá, pero recibió las consecuencias que era ser atado.
Profecía, ¿no? La gloria a Dios que Pablo no murió en ese tiempo. Y entiendo porque si no sabía, Pablo había muerto ya en Listra. Por eso él estaba hablando así. Pero esto no te da una excusa de desobedecer la voluntad de Dios, especialmente si Él te dice directamente. Y a veces cristianos rompen esa conjunta. Tenemos que tener cuidado y asegurar que estamos predicando lo que dice la palabra de Dios y enseñando, instruyendo a personas acerca de eso para que estamos haciendo conjuntas para sacarles de la prisión de iniquidad en lugar de romperlos. ¿Sí, va? Y parece que había personas en el tiempo de Israel, antes de su cautividad en Jeremías 5, que estaban haciendo exactamente eso. Fue ellos que ponían a Jeremías en la cárcel, en una mazmorra ahí para sufrir, que no querían recibir la palabra de Dios. Pero gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Él puede cambiar todo esto. Dios es justo, Dios es fiel, Dios tiene equidad también. Oh, ustedes están haciendo eso, ok. Voy a juzgarte exactamente según lo que haces. Pero vas a dar cuenta que yo tengo poder aquí. Voy a vencerte con su propio juego. Gloria a Dios. Vamos a Jeremías 30. Vamos a Jeremías 30. Jeremías 30, versículo 8 dice, Jeremías 30 y versículo 8, y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que yo quebraré, su yugo de tu cuello. Oh, ¿quieres quebrar mis yugos? Voy a quebrar el suyo, ¿sí ve? Y romperé tus conyundas, y extraños no le volverán más a poner en servidumbre. ¿Ayuda también los gentiles? Gloria a Dios. ¿Sí ve? Los extraños de qué? Gentiles y también israelitas que están ahí peleando contra la sociedad, peleando todo eso de Satanás. Entonces versículo 9. Mas servirán a Jehová su Dios. Gloria a Dios. Y Dios va a romper sus conyundas. Dios va a destruir sus yugos. Dios va a asegurar que puedes tener libertad por Él. ¿Sí, ve? Déjame mostrarte un ejemplo de esto. Vamos a Lucas 13. Lucas 13. Vamos a ver Dios manifestado en la carne, el Señor Jesucristo haciendo esto exactamente. Y diciéndolo claramente. Lucas 13 y versículo 14 dice, y respondiendo un príncipe de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese curado el sábado, dijo al pueblo, 6 días hay en que me es menester obrar, en estos pues venir y ser curados, y no en el día de sábado. Y mira que este príncipe de la sinagoga está actuando como esos que tratan de romper conyundas que son del Señor. El Señor había sanado a alguien y quiere quejar de eso. Porque era el sábado, según él, era contra la ley. Interesante, ¿no? 14. Lucas 13 y versículo 15, versículo 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. ¿O tú quieres hablar de mí así? Dios rompe sus conyundas de una. Hipócrita. ¿Cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno de pesebre y le lleva a beber? ¿Ustedes cuidan sus animales en el sábado? Y Jesús, Él es Dios, Él es bueno con eso. Para mostrarles algo importante. Y conectado a una verdad que quiere enseñar a ellos, porque ellos no vean a Jesús como deben. Piensan que Él es solamente un hombre ya. ¿Sí, 16, versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que he aquí, que Satanás la había ligado 18 años. Ella tenía una enfermedad de sangre. Y Jesús solamente sanó de eso. Nadie podía hacerlo. Ella se fue al médico y todo, y nadie por fin escuchó
de este hombre Jesús, un predicador ahí en la calle diciendo y hablando del reino de Dios, y ella siendo una hija de Jerusalén, una judía, sabía que eso solamente llega por el Mesías, por el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Tiene que ser Él puede hacer todo, Él es Jehová en la carne, y ella buscó a Él. Y Él la sanó, gloria a Dios. Pero mira eso, 16. Y es a esta hija de Abraham que lee aquí, que Satanás la había ligado 18 años, ¿no convino desatarla de esta ligadura en día de sábado? Una pregunta retórica, debe ser obvio, porque si Él es Dios, los hombres son como esos príncipes tratan a sus animales. Es algo obvio que cuando tiene que ver con sanar y cosas así, esas reglas de sábado no cuentan. Son obras serviles, dice la Biblia específicamente, no obras para sanar y proteger a gente. Eso es algo diferente. Lee el Antiguo Testamento, vas a ver muchas veces que personas estaban haciendo cosas en el sábado para proteger a gente y Dios dio gracia a ellos, no les juzgaron. Y otras veces que no. Alguien desobedeció, quería ser rebelde y por eso recibió castigo. ¿Sí, verdad? Pero poniendo esa doctrina al lado, el punto es que Jesús desató a esta señora de la ligadura de Satanás, mostrando que Dios mismo puede romper las conyundas y el yugo de Satanás propio, sacando personas de la prisión de iniquidad para cambiar su situación y meterle en buenas prisiones de Dios, es decir, en un vínculo. Un vínculo. Entonces Jesús puede librar de su enfermedad como con esta mujer y con sufrimiento como esta señora y de esa prisión de iniquidad, liberando su espíritu y su alma y su cuerpo de la ligadura de Satanás. Gloria a Dios. Vamos a Ezequiel 20. Ezequiel 20. Que Dios es bueno. Él no solamente va a librarte y desatarte de eso y dejarte para que caes otra vez, no. Él va a sacarte de eso y asegurar que nunca más puedes meterse ahí. Que Él va a tener la victoria contigo. Gloria a Dios. Ezequiel 20. Ezequiel 20 y versículo 36 dice: Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dijo el Señor Jehová. Y haceros pasar debajo de vara y traerlos en vínculo de concierto. Y la verdad es que cuando Dios te libre de la maldad, Él quiere tener un concierto, una relación contigo. Él quiere hacer un vínculo contigo, un vínculo que es por su decisión, su voluntad libre, escogiendo a Dios. Esta mujer buscó a Jesús y Jesús, solamente viendo ese momento de ella buscando, quería sanarla y ayudarla y asegura que ella nunca más está metida en la ligadura de Satanás. ¿Sí, ve? ¿Y sabes qué es el vínculo de concierto hoy en día? Es el Evangelio de Cristo, ¿no? Hoy en día el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, está trabajando adentro de ese mundo impío, usando cristianos y su palabra y todo eso para alcanzar a personas y mostrarles la verdad, que ellos están debajo del pecado, están ahí vendidos al pecado, como dice Romanos 7, pero no conocen, pero porque puede ser que ellos quieren hacer lo bueno y lo desean, pero siguen las cosas de Satanás, los elementos de ese mundo, y por eso ellos básicamente hacen lo malo. Pero Dios llega por medio de su palabra y Él está ahí explicando, el Espíritu Santo explicando a ellos la verdad, y si ellos reconocen esa verdad y dar cuenta, eso es un ejemplo de Dios guiando a ellos a arrepentimiento según su bondad, porque Dios es bueno, según el Hijo de Dios, que es la bondad de Dios manifestado. Por eso Jesús había dicho que Él no está ahí buscando a los justos, sino los pecadores para que ellos se arrepientan. Porque ellos reconocen la verdad. Y por eso van a arrepentirse hacia Dios y poner su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarles, dando cuenta que Jesús murió en la cruz para ellos. Él nunca pecó. Pero Él lo había hecho para todos, especialmente para ti.
y fue sepultado 3 días. Él realmente murió físicamente para expiar y dar su sangre preciosa para expiar y pagar para sus pecados. Y dio su vida pensando en ti. Pero Él siendo Dios y Él no teniendo pecado, el pecado y la muerte no tenía aguanto a Él. Y Él podía escapar y resucitar de entre los muertos el tercer día, mostrando claramente que Él sí es Dios manifestado en la carne. Él sí venció contra el pecado y la muerte y por eso venció contra Satanás. Él podía ganar la victoria de ser libre de todas esas cosas. Y es su decisión, señor o señora, si usted quiere ser libre de eso también. Tiene que ser como esa mujer y buscar a Jesús. Y Él puede desatarte de la ligadura de Satanás para meterte en su vínculo de concierto, el Evangelio de Cristo, para que puedas ser un hijo o hija de Dios y tener vida eterna. Y ese instante no requiere nada aparte de usted siendo honesto a Dios que sí. Ten misericordia de mí, Señor, soy pecador. Aléjate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Yo soy el problema, equivoqué. Pero voy a confiar en ti, Jesús, y su obra para salvarme. Su obra, no los míos. ¿Sí, verdad? Cuando haces eso, 10 segundos en su mente, en su corazón, Dios va a darte vida eterna. Vida y vida con gran abundancia. Y confirmarlo por su Espíritu morando en su corazón. Testificando que sí eres un hijo de Dios. Mostrando que ese vínculo que vas a tener con Dios, que no tenía antes, es más grande que toda la experiencia que existe en ese mundo, porque esa experiencia cambia todo, incluyendo su destino eterno. Vínculo de concierto, liberándote de la prisión de iniquidad. El clave es el Evangelio, y ya Jesús abrió la puerta. Jesús dijo que yo soy la puerta, y si caminas por mí, estás bien, eres libre por mí. Sí, ¿verdad? Ya no eres parte del reino de Satanás, ya eres parte del reino del Hijo de Dios, dice Colosenses. Y sabes que hay aspectos con este vínculo del concierto también, de este evangelio. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Efesios 4 y versículo 1 dice: Ruégoos pues, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y hay este vínculo de la paz. Y esto ayuda a todos, hermanos, yo también. Dios te dio la paz para con Dios cuando fuiste justificado, cuando Él te salvó. Y por eso ya no eres enemigo de Dios, eres parte de la familia de Dios. Por eso fuiste sacado de la prisión de iniquidad y ya estás en el vínculo que es la relación que tienes con Dios por el Evangelio de Cristo. ¿Sí, ve? Pero no solamente eso, Dios quiere andar contigo y Él quiere estar en el yugo contigo porque su yugo es suave y ligera es su carga. Si estás en el yugo con Cristo, Él carga 99.99999% de todo ese peso. Él lo hace, Él solamente quiere caminar contigo. Él quiere que sigues a Él. Y cuando lo hace, se puede darte esa paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, que te ayuda en cualquier momento, que te da gozo en los momentos de sufrimiento y tristeza, asegurando que no otra vez, por su voluntad, decides caminar adentro de la prisión de iniquidad y cierras la puerta. Porque puedes hacer eso, cristiano. Sabes que la puerta siempre está abierta, pero hay muchos cristianos que quieren meterse otra vez y seguir en ese camino y no quieren salir sabiendo que la puerta está abierta. Porque están evitando a Dios. ¿Sí, ve? No hace eso. Busca a Dios cuando tienes momentos de desespero. Cuando estás en enfermedad, cuando estás sufriendo. Y Él va a darte la paz para sobrepasar todo eso. Gloria a Dios. Eres libre y salvo en los brazos de su Salvador, ¿no? Colosenses 3. Colosenses 3. Yo buscaba a Dios en mis momentos de sufrimiento cuando fui al hospital por diverticulitis.
busqué a Él para ayudarme en ese momento. Dame confianza de confiar en Él. Dios, ayúdame a confiar en ti para ayudarme en esto. Estoy en el hospital. Sí, puedes orar para eso. Si no crees que tienes suficiente fe en Dios, pide más fe. Aumenta mi fe. ¿Sí ve? Pero busca a Dios. Y Él va a darte esa paz. Colosenses 3 y versículo 14. El apóstol Pablo dice. Recuerda que Pablo está diciendo todo esto. Vamos a regresar a eso. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo de la perfección. El vínculo de la perfección. ¿Okay? Y sabes que la caridad es esa cosa más importante para un cristiano. Eso junta a los hermanos, que son diferentes, tienen diferentes necesidades, culturas, pero son unidos por Jesucristo y el crucificado y sus creencias acerca de la vida, y eso asegura que con todas esas diferencias pueden juntar y estar con uno a otro y ayudar a uno a otro a crecer en la fe y vivir para Dios en su propia comunidad, ese vínculo de la perfección. Y la cosa interesante de eso es que caridad es como la meta de cada cristiano. Eso debe ser lo que usted quiere en su vida, de manifestar para que pueda ser un discípulo. Y Jesús está contigo ayudándote a crecer más y más en su caridad, en su amor para otros, que pones en acción. Eso es lo que es la caridad, amor en acción. Y eso te perfecciona, eso te hace más y más como Cristo, eso asegura que eres un cristiano, un discípulo de Cristo y no solamente alguien que es salvo por ahí. Y es porque estás por su voluntad recibiendo y aplicando el vínculo de la perfección dado por ese concierto que ya tienes con Dios, esa comunión y relación que tienes con Él. Y la cosa buena con la caridad es que no solamente es para los otros hermanos en la fe, sino puedes extenderlo a otras personas en su comunidad que siguen incrédulos, que siguen la prisión de iniquidad, y usted ya por su voluntad toma esa decisión de hablar con ellos, siguiendo ese guía del Espíritu Santo y siguiendo todo lo que Él había ponido en su corazón por medio de la Santa Biblia, que es su alimento espiritual, ayudándote a tener la confianza, confiando en Dios para ayudarte en ese momento de hablar con otra persona acerca de la clave, el Evangelio de Cristo que puede sacar a ellos de esa prisión de iniquidad. ¿Sí, verdad? La cosa interesante con la buena prisión que es vivir para Dios es que todo es de su voluntad. Satanás te cerró sin preguntarte algo. Él no importaba su opinión. Dios es un caballero. Él ofrece todo. Todo lo que ofrece es perfecto y bueno y lo mejor para ti. Pero es su decisión si lo quieres. Y usted está ahí escogiendo esos vínculos. ¿Qué diferencia? Después de Dios desatándote de la prisión de iniquidad. Él lo había hecho por el amor que Él tenía para ti. Y después de eso, Él dijo, vea, yo te di vida eterna. El resto es su decisión, pero yo voy a asegurar que nunca más vas a estar con esa criatura ahí, el enemigo. ¿Sí, verdad? ¿Qué cosa? Dios es bueno, hermanos. Y Él quiere darte el vínculo de la perfección para hacerte mejor, hacerte maduro en la fe, para que vives para Él, para que muestras Cristo a todos cuando estás en su comunidad, para que vean una diferencia en ti. Y eso interesantemente te ayuda a crecer en la fe hasta que eres tanto como el apóstol Pablo. Y vas a pensar como él. ¿Sí, verdad? Vamos a Filemón. Filemón 13, por favor. Hola, TI Venezuela, que Dios se bendiga. Filemón 13. Y Filemón es como la epístola más pequeña de ese grupo de las iglesias, pero el mensaje aquí es muy grande.
Es un mensaje que nos ayuda directamente con las relaciones que tenemos con otros hermanos, especialmente los que son más como jóvenes en la fe. ¿Sí, va? Filemón 13, el apóstol Pablo dice. Y él está escribiendo a Filemón acerca de Onésimo, un esclavo que corrió y dejó a Filemón su maestro. Pero parece que Onésimo conoció a Cristo después. Entonces, Pablo está escribiendo a Filemón para que él lo reciba. Porque Filemón ya es un hijo de Dios. Y Pablo dice en versículo 13, yo había querido detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Pablo diciendo, yo quería que Onésimo se quede conmigo, pero yo creo que es bueno que regresa contigo. Mostrando que él es un hermano que bendeció a Pablo mucho, tanto como Filemón bendeció a él. Y nota que él habla de su vida, su ministerio. Él llama a eso las prisiones del Evangelio. ¿Cómo así? Él se siente así. No fue como Dios le cargó sin su permiso. Él quería seguir a Cristo tanto que ya él mira eso como una prisión. Es parte de lo que es él. Buscando y predicando ese evangelio. Hablando a otros acerca de Cristo y él crucificando. Esa gran comisión ya es parte de él. ¿Sí, ve? Y eso debe ayudarte a pensar otra vez en la introducción. Acuerda que te dije que había una ambigüedad entre prisiones y tribulaciones, de que Pablo estaba hablando ahí. Puede ser que él separó a los dioses porque para él estaba aprisionado a servir a Dios a donde sea. Por eso él quería ir a Jerusalén y dar ese evangelio a los judíos ahí. Eso es lo que estaba animándole. Es que puede ser que Dios no quería, Él quería que él se va, solamente no en ese momento, no sabemos. Dios lo permitió a lo menos y ¿sabes qué? Pablo sobrevivió. Pero en ese momento Dios no quería que él estaba ahí, pero el amor que él tenía para su pueblo, él quería ir y dar ese evangelio, estaba aprisionado en esa manera. ¿Sí, verdad? Puede ser que por eso había una separación de prisiones y tribulaciones. Ir a la cárcel, tribulación, ok. Pablo ya había muerto y resucitó si no sabía. Pero él estaba aprisionado en su corazón para hablarles acerca de Cristo. Efesios 6. Efesios 6. ¿Y sabes qué, cristiano? Si vives para Dios y andas con Él, ya eso se cambia de ser parte de su ser. Y sientes convicción cuando no haces lo bueno. Como había dicho Santiago. Saber hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Eso está llegando a esos pecados de omisión. Que nadie más puede ver aparte de usted y Dios. Y a veces Satanás, obviamente, no quiere que hace nada. Pero solamente Dios y usted. Interesantemente, en esos momentos de conflicto en su mente, su nuevo hombre gana y por eso vas a predicar en la calle o tocar puertas o ayudar a un hermano, lo que sea. Estás aprisionado por el evangelio, quieres mostrar Cristo a otros para que ellos vean la verdad acerca de ese evangelio en su vida. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6 y versículo 19 dice, y por mí, que me sea dada palabra con abrimiento de mi boca, con confianza, para hacer notorio el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Mira lo que dice Pablo. Él entiende que es un embajador, él entiende que es libre, pero para él piensa en ese misterio del evangelio como si fuera que está en cadenas. Para que en ellas hable osadamente como debo hablar. Él entiende que debe decirlo, pero quiere hacerlo con ese deseo, ¿sí ve? Con confianza. Esas prisiones del evangelio. Todo eso porque Dios era bueno con él cuando nadie más podía ser. Cuando él estaba ahí
como matando a otros cristianos ignorantemente en incredulidad, como él había dicho. Y Dios lo sabía y él le alcanzó mostrándole esa verdad, diciéndole que es duro para ti, peleando con lo que está pasando en su corazón. Y eso cambió la vida de Pablo. Sí, ¿verdad? Y creo que por eso, hermanos, que todo lo que pasó ahí después en Actos 23 con Pablo en Jerusalén y después cuando él sí se fue a Roma, pero tenía que ser en cadenas, eso era Dios obrando todo para el bien, para los que aman a Él. Eso incluye la verdad de usted no siguiendo la voluntad directa de Dios y Dios tratando y trabajando contigo acerca de eso, no cruzando su voluntad, pero sino trabajando con todas las cosas alrededor de ti para asegurar que sigues cumpliendo su voluntad. No exactamente como Él quería, pero suficientemente parece para obrar bien. Gloria a Dios por eso. Es por eso que ese versículo en Romanos 8 y versículo 28 dice eso. Para los que aman a Dios. ¿Sí, verdad? Cristianos, estás andando con Dios o para Dios porque amas a Él. Eso debe ser su motivación más que todo. Y cuando llegas a la perfección y estás ahí sirviendo a su Dios y siguiéndole porque amas a Él y entiendes que eso es lo que importa más, su relación personal con Él, ya no hay temor de hombre, ya no hay temor de Satanás. Todo eso, nada de eso importa. ¿Entiendes? Estás persuadida ya que nada puede separarte del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí ve? Para concluir, vamos a Colosenses 4. Colosenses 4. Colosenses 4 y versículo 18. Vamos a terminar con lo que Pablo había dicho a la iglesia en Colose. Y mira cómo él termina esta epístola, para que podamos pensar en esto. Colosenses 4 y versículo 18, Pablo dice, la salutación de mi mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Y nota que Pablo dice que debes mirar sus prisiones, debes pensar en eso. Porque Él quiere que usted esté ahí siguiéndole para que pueda tener la misma experiencia. Y cristiano, si quiere que eso pase en su vida, puede ser que usted también tiene que recordar de sus prisiones. Acuerde de su tiempo de antes cuando estaba adentro de esa prisión de iniquidad. Estabas atrapado por Satanás. Acuerda cómo era en su vida perdida. Pensar en eso y reconocer la verdad que Jesús te desató a ti de toda esa prisión de iniquidad, te dio la voluntad de tomar decisión si quieres seguir en su prisión del Evangelio, recibiendo los vínculos que puede darte paz y perfección y relación personal entre Él y los otros hermanos en la fe y personas que no conocen a Dios. Porque si acuerdas del pasado, eso te ayudará también a andar y seguir a Cristo en el presente, mirando y esperando al futuro cuando puedes ver a Cristo mismo frente a frente, cara a cara, porque eso ha de venir. Y puede ser que algún día Dios te llegue a hablar como Pablo diciendo que sí, hay prisiones y tribulaciones que han de venir en mi vida, pero eso está bien. ¿Sí, verdad? Entonces, cristiano, ¿estás acordando de sus prisiones? Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad acerca de prisiones en la Biblia. Y ayuda a nosotros, Señor, recordar nuestro pasado, sabiendo que nuestro presente y el futuro tenemos libertad por medio de Cristo. Y por eso podemos escoger la prisión que Él tiene para nosotros, que es básicamente andar con Él. ¿Sí, verdad? Entonces ayúdanos, Señor, buscar el yugo de Cristo. Y te damos gracias por todo
que tenemos en la vida del Señor, especialmente esa salud que fue hecho por el Señor Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén.